Bienvenidos a la continuidad del curso de COVID-19. En este momento vamos a desarrollar la bolilla número 10, que está referida a bioética y COVID-19. Será expuesto por el Comité de Bioética de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, y donde están viendo en este slide los integrantes. La próxima. La bioética y COVID-19 nos plantea una serie de dilemas y nuestro interrogante sería desde dónde la bioética puede analizar esta situación. La bioética es un espacio de reflexión crítico de la realidad. En este momento, más que nunca, es necesario realizar esta visión crítica de la realidad de la pandemia COVID-19 y utilizar la bioética como una herramienta fundamental. Nosotros nos vamos a basar en dos de las corrientes principales de estudio de la bioética. Uno es el llamado principialismo, que nació en Estados Unidos, es un modelo muy importante y conciliador de las diversas corrientes bioéticas, y con este instrumento vamos a poder dilucidar algunas cuestiones muy importantes de dilemas para decisiones médicas en momentos de catástrofe. Los principios fundamentales de esta corriente son el principio de no maleficencia, por cierto, primero no hacer daño. El segundo principio es el principio de beneficencia. En este principio tenemos que estar atentos en estos momentos de no cometer excesos, de tener cuidado con los esfuerzos desproporcionados que se pueden hacer para la atención de pacientes en detrimento de la utilización racional de los recursos. Luego queda, a nuestro juicio, el principal postulado, que es el principio de justicia, que exige tratar a todas las personas con la misma consideración, sin necesidad de hacer ningún tipo de otra consideración que no sea la utilización de los triage, y no discriminar por ningún motivo, sea de raza, ideología, ninguna razones de edad, etc. El último principio reúne los conceptos de la autonomía, donde hay que tener en cuenta las directivas anticipadas, los consentimientos informados, etc. Desde la óptica de la clínica personalista, tenemos que ver que esta trata de la búsqueda del conjunto de exigencias respecto a la promoción de la vida humana y de la persona, fundamentalmente. Y la condición de persona es el fundamento ontológico real que sustenta y le da validez a estos principios. Bueno, los principios de la ética personalista son el respeto por la vida humana, la libertad y responsabilidad, la totalidad, que es también llamado principio terapéutica, y la sociabilidad con subsidiariedad. Respecto a lo que se venía trabajando con los principios bioéticos, estos han generado en la sociedad derechos, y dentro de esos derechos que se han reunidos en la Ley 26.529 de Derechos de los Pacientes, es importante que revisemos cuáles son, porque tienen carácter de, están dentro de la normativa legal, como son el derecho de los pacientes a ser asistido, el derecho a la asistencia, el derecho al trato digno y respetuoso, el derecho a la intimidad, el derecho a la confidencialidad de la información respecto a su situación de salud,
la autonomía respecto a la voluntad sobre decidir o no de los tratamientos que se le van a considerar desde los aspectos médicos, el derecho a la información sanitaria y el derecho a la interconsulta médica. Con respecto a estos derechos, el derecho a la información y el derecho a la autonomía, no son un mero enunciado y tampoco son una opción. La autonomía del paciente y el derecho a la información para tomar una decisión en pleno ejercicio de sus derechos es una normativa que está incluida en el Código Civil. El Código Civil es una ley de fondo que los enuncia en los artículos 59 y 60. El artículo sobre consentimiento, donde nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto que haya una disposición legal en contrario. Es decir, que este primero requiere para todo tratamiento el consentimiento del paciente, especificando el tipo de información como su estado de salud, el procedimiento propuesto, los objetivos perseguidos, los beneficios esperados por este tratamiento, riesgos, molestias y efectos adversos previsibles. Es un desafío respecto a esta contingencia adecuar una información específica al momento de la internación que pueda incluir este consentimiento de los pacientes. Es por ello que, como dijimos anteriormente, es normativa y dentro de ellas, en el Código Civil, en el artículo 60, están incluidas las directivas médicas anticipadas o DBA. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona es plenamente capaz, puede anticipar directivas, conferir mandatos respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad, puede establecer qué quiere o no para su salud. Puede también designar a una persona y las directivas no implican desarrollar prácticas eutanásicas, ¿no? Esto siempre se tiene que tener en consideración. En algún caso estas directivas anticipadas pueden simplificar una decisión del equipo de salud, como el suspender algún tratamiento cuando está ese dilema dentro de los equipos para aplicarlo a otra persona. La declaración de voluntad anticipada es una manifestación escrita, yo no sé si ustedes lo conocen, y datada y fehaciente de una persona capaz que, actuando libre y voluntariamente, expresa las instrucciones que deben respetarse en la atención médica y el cuidado de su salud. El paciente puede y debe entregar una copia de su voluntad de declaración anticipada si la hubiere formalizado, y también puede hacerla por cualquier medio fehaciente, ya sea este manuscrito propio, firmado o con una huella dactilar, si no lo puede hacer por escrito, lo puede hacer verbalmente o aún con gestos junto a un manuscrito de un tercero, es decir, de testigos. Es decir, puede haber un formulario o no, este formulario es un registro provincial, pero si no, puede expresarse de cualquier modo, como también puede revocarse. Lo que se va a tener en cuenta frente a tomar una decisión siempre va a prevalecer la última voluntad del paciente. Y la familia puede tomar decisiones, puede ser consultada acerca de las decisiones que hubiera tomado el paciente en caso que hubiera posibilidad de realizar ablación o de hacer implantes. Recordar siempre que lo que va a prevalecer es la última voluntad del paciente sobre las anteriores. Bien, siguiendo con la línea de análisis, es importante destacar cuáles son las virtudes cardinales. De esta manera, el pensamiento se basaría en las corrientes de bioética y las virtudes cardinales. Estas virtudes son la prudencia, la templanza, la fortaleza
y la justicia, que justamente está dentro de los principios de bioética, de la ética de los principios. Bueno, ahora le voy a enumerar lo que es el concepto de triage. El triage es la acción de clasificar pacientes en un contexto de emergencia, en contextos de catástrofes, de guerras. ¿Qué es lo que significa lo que está pasando en Europa en este momento? Todavía, afortunadamente, nosotros no. Es cómo clasificamos a los pacientes. En este caso, de desproporcionalidad que existe entre la cantidad de pacientes afectados y el número creciente de consultas que se van recibiendo en los centros, así como los recursos humanos calificados que terminan siendo insuficientes, tal como los recursos materiales que son escasos. Entonces, el desafío bioético es asistir a los pacientes sin vulnerar los principios y en este caso, fundamentalmente, no vulnerar el principio de justicia. Este principio de justicia se puede o es solo dialéctica el respeto del mismo. Entonces, tendríamos que recorrer un camino. Este camino no es único, por lo tanto, hay que seguir distintos análisis. Uno de ellos puede ser la lógica del utilitarismo. ¿Qué es el utilitarismo? Es la tendencia a anteponer la utilidad a cualquier otra cualidad o aspectos de las personas. La corriente de la ética según la cual lo que es útil es bueno y por lo tanto el valor de la conducta está determinado por el carácter práctico de sus resultados. En segunda instancia, estaría el llamado mérito social. Mérito social es el derecho a recibir algún reconocimiento por algo que uno ha hecho previamente. Este valor o importancia que tiene una cosa o una persona, una obra de mucho mérito, el partido, salvo algunas circunstancias particulares, hacen que este o aquel paciente sea asignado con mayores recursos por su mérito social. Los otros conceptos son el de proporcionalidad de los tratamientos. Aquí vamos a adentrarnos a continuación en tratamientos proporcionados y desproporcionados, y el otro son los criterios de temporalidad versus el criterio pronóstico. El criterio de temporalidad significa que el paciente va a ser atendido de acuerdo a la orden de ingreso, sin fijarse en las condiciones que trae, mientras que el criterio pronóstico deviene de un triage y de una asignación razonable de los recursos. El paciente que va a tener posibilidades de ser asistido correctamente y de sobrevida va a ser asignado la mayor parte de los criterios. Las conclusiones que podemos decir en este segmento de la exposición es que la pandemia COVID-19 pone en jaque a todos los servicios de salud del mundo, no solo los servicios de salud nuestros, sino los ha puesto en todo el mundo. Habrá desbordes y situaciones dramáticas en algunas latitudes, como ha ocurrido en Italia, en Norte de Italia, en España, y si no se cumple con la barrera de contención-difusión, va a ser verdaderamente imposible de dar asistencia a todos los afectados. El triage es un importante tamiz necesario y en este es un caso de uso extraordinario. Los recursos, al ser bienes escasos, obligan a un uso racional y para poder lograr un beneficio para la población general. Bien, llegando ahora al final de este módulo de bioética, vamos a hablar de los aportes que la medicina y los cuidados paliativos tienen para hacer en este contexto de emergencia sanitaria.
Para eso vamos a empezar recordando que la medicina no es el arte de curar siempre, ¿no? Tiene que ver con intentar curar siempre que se pueda, aliviar a menudo, pero confortar en todo momento. Entonces tenemos que recordar la definición de cuidados paliativos, que hace foco en mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que tienen una enfermedad que amenaza su vida, y esto se hace a través de la identificación y el tratamiento de los síntomas que pueda presentar. Y estos síntomas incluyen no solo lo físico, sino también lo psicosocial y lo espiritual. Para esto, entonces, tenemos algunos objetivos muy concretos. El primero, y este es el momento de hacerlo, es la planificación proactiva. Es decir, este es el momento de ver con qué contamos y qué cosas tenemos que tener en cuenta para cuando tengamos un desborde en lo asistencial o un gran requerimiento. Lo importante es poder proporcionar una atención de calidad a los pacientes y sus familiares en las diferentes situaciones, y esto tiene que incluir el paciente agudo, en estado crítico, pero también el paciente con síntomas leves, aquel que está fuera de recurso terapéutico, e incluso al que le va a tocar transitar sus últimos días durante esta pandemia. Otro de los objetivos principales es promover el bienestar de los profesionales del equipo de salud y el autocuidado para evitar el burnout y la fatiga que indefectiblemente va a pasar por estar sometidos a este tipo de tarea. Cuando hablamos de los cuidados paliativos en el contexto de la pandemia, lo que se propone es que se garantice la asistencia sanitaria a todas las personas, es decir, el derecho a la salud que toda persona tiene y también un derecho a una asistencia sanitaria de calidad. Entonces, respetando el triage, en el caso que esto suceda, porque realmente no haya más recurso y esté todo el recurso utilizado, o sea muy escaso, pero también en aquellos casos en que el paciente no se beneficie con la intervención, es decir, hablamos de una intervención fútil, en función de aquellos pacientes que no entran al área crítica, pretendemos que puedan tener el adecuado control de síntomas y el acompañamiento necesario para evitar el sufrimiento, y sobre todo, que el paciente no se sienta abandonado por el equipo ni por el sistema de salud. Lo que se debe establecer y adecuar son entonces espacios diferenciados de atención y cuidado que tengan profesionales entrenados en cada área, es decir, las áreas críticas, los cuidados mínimos y los cuidados paliativos. Los criterios desde una perspectiva bioética a la hora de pensar en la organización tienen que ver con la protección contra daños, y una pandemia y un sistema de clasificación generan una angustia física y emocional a la que va a estar expuesto el equipo de salud y hay que protegerlos. Entonces, una proporcionalidad que tiene que ver con la administración de estos recursos que den respuesta a lo que la comunidad necesita, la asistencia y atención que tiene que ver con que los cuidados paliativos se convierten en esta situación de emergencia sanitaria y que uno creería que no, pasan a ser un recurso crítico porque tienen que ver con la posibilidad de brindar el control de síntomas, la atención, el alivio y el acompañamiento a aquellos que quedan por fuera de la atención de las unidades críticas. La equidad, que tiene que ver con asegurar que estos cuidados y asistencia lleguen a todos, sin hacer distinciones, sin que importe las distintas cualidades que pueda tener una u otra persona. Y el tema de la comunicación, que tiene que ver con los pacientes, pero también con la familia, el poder transparentar la toma de decisiones, el poder explicar por qué se trabaja como se está trabajando, y sobre todo la comunicación con el resto del equipo. En este contexto tenemos que ser muy cuidadosos de aquellos pacientes crónicos o con enfermedades preexistentes que pueden sentirse abandonados por el sistema de salud y por la comunidad en esta situación que nos toca vivir. Entonces debemos garantizar el acompañamiento y la cercanía con los equipos de cabecera, hacer un seguimiento para asegurarnos de que los síntomas estén controlados, que no le falte la medicación, que no pueda aparecer algo que complique su enfermedad de base o a este paciente y se transforme en otro paciente que necesita recursos.
algunos pacientes incluso que pueden estar transitando la etapa final de su enfermedad, quizás ya han hecho un proceso de toma de decisiones, como hablamos antes, el tema de las voluntades anticipadas o rechazos de tratamientos, y esto es importante que esté claro y que la familia también lo sepa, porque es la forma de poder también ayudar a los equipos de salud a la hora de la toma de decisiones, porque de esta manera alguien que ya ha decidido que no quiere, por ejemplo, ser ventilado, no tiene ni siquiera que pasar por este sistema de triage. Cuando hablamos entonces de una instauración de adecuación terapéutica, hay diferentes formas y esto incluye distintos aspectos. Puede ser la decisión de no reanimar, puede ser supresión de un tratamiento, puede ser un retiro de soporte vital. Lo que nunca va a incluir es retirar la analgesia, la sedación, los cuidados del cuerpo, de higiene, el soporte afectivo. Es decir, los cuidados paliativos jamás deben retirarse. Cuando hablamos del control de síntomas, en aquellos pacientes que no entran a un área crítica, el manejo de la disnea es fundamental, la sensación de falta de aire, la sensación de asfixia que siente el paciente. Tenemos recursos sencillos con los que podemos manejarlo, será un opioide en algún momento, puede ser un opioide con una benzodiazepina, en ocasiones se agrega la iosina para el manejo de las secreciones que provocan ahogos en el paciente. Todos estos manejos Algunas recomendaciones para el cuidado del equipo tienen que ver con fortalecer el trabajo en equipo, no quedarse solo en lo que supone la atención a los pacientes, la comunicación y la toma de decisiones, consolidar el trabajo colaborativo y en red, aprovechar la posibilidad de las interconsultas con los jefes, con los referentes locales e internacionales, reconocer los propios límites, ya sea del profesional, también del equipo, del sistema de salud y de la propia situación de enfermedad. Es decir, tenemos que recordar que no somos superhéroes, tampoco somos mártires, somos personas que trabajamos responsablemente para ser buenos profesionales. Y hay que cuidarse en ese trabajo. Entonces, también saber aceptar cuándo es el momento de delegar, cuándo es el momento de replegarse para recuperar fuerzas y volver con mejores condiciones a trabajar. No tenemos que perder de vista las distintas dimensiones de la persona que van a estar en juego aquí, tanto en los pacientes como en las familias, pero también en los colegas, lo físico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Hay que favorecer la interdisciplina, promover estos espacios de intercambio y reflexión, donde puedan también circular las emociones que uno vive inevitablemente. Muy bien, entonces, como para finalizar esta charla, les daría algunas recomendaciones del cuidado para el equipo de salud que es fundamental en estos casos de medicina de catástrofe. No solamente hay que cuidar la comunidad, sino también el equipo de salud. Y no olvidarse el concepto que en medicina habitual los pacientes eligen a los médicos, en este caso los médicos tienen que elegir qué pacientes tratar. Acá les enumero algunos cuidados, entre ellos fortalecer el trabajo en equipo, de tal manera de distribuir las responsabilidades, consolidar el trabajo colaborativo que se puede hacer en estos momentos en forma de red, reconocer los propios límites, ya sea del profesional, del equipo de salud, de la institución donde uno está o del sistema de salud en general. Siempre pensando que somos personas, los médicos, y no superhéroes. Saber acertar cuándo es el momento de delegar y replegarse. No perder de vista las diferentes dimensiones de las personas que requieren atención, inclusive las de nosotros mismos, física, psicológica, social, espiritual, etc. Favorecer la interdisciplina, es decir, promover espacios cotidianos de intercambio y reflexión entre los pares. No perder la guía que proporciona una práctica sanitaria desde la perspectiva de los derechos humanos, la ética del cuidado y la humanización de la atención.
El próximo. Bien, desde el Comité de Bioética haríamos un pequeño resumen de lo que habíamos estado conversando. Este Comité de Bioética trata de centralizar la asistencia médica en la persona, es decir, es un espacio de reflexión crítica. Nosotros nos basamos, como dijimos, en el denominado principialismo, donde hay 4 principios, como habíamos relatado, y haciendo fundamentalmente hincapié en el principio de justicia. También tenemos un respaldo en la ética humana. En este sentido, tenemos que también tener una mirada y un respeto sobre las leyes que amparan al paciente y amparan al profesional en su tarea habitual. No olvidarse de las virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. El sistema de triage es un concepto que se usa para medicina de emergencia y en estos casos tiene mayor validez todavía. Y como final les diré que el Comité de Bioética de la institución se encuentra a disposición para acompañar a todos estos procesos complejos que pueden presentarse, como por ejemplo actualizar guías y protocolos, el acompañamiento para los profesionales, los pacientes y sus familias, responder a dudas o inquietudes y garantizar el respeto de los derechos de las personas, como dije, pacientes, familias, profesionales de la institución, en un contexto particular donde la salud de la comunidad prima sobre la individual. El comité se encuentra a disposición por todas las vías de contacto que tiene la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Gracias.